puestos los ojos en Jesús. Y vamos a leer lo que para mí es, hay muchos textos y algunos textos vamos a ver hoy, pero hay un texto que para mí es clave en la palabra de Dios en cuanto a este tema. Y es el que encontramos en el libro, en la carta a los Hebreos, el capítulo número 12, y ese verso 2 que lo sabemos todos bien de memoria. Pero podemos leer el verso 1 primero. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y sabemos que Él está sentado al lado del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Pero entonces la primera parte del verso 2, puestos los ojos en Jesús. Vivimos en un tiempo donde el avance de la tecnología ha sido tremendo, donde se nos presentan muchas oportunidades de hacer diferentes cosas que antes, hace unos cuantos años atrás, quizás ni siquiera lo soñábamos. Pienso, por ejemplo, en Internet, que hoy quién no tiene Internet para entrar, para hacer un montón de cosas. Por otro lado, los móviles o los teléfonos celulares. Yo recuerdo cuando servía a Dios en Uruguay, viajaba mucho por el interior y me acuerdo que salía de casa en el auto, en la camioneta, y hasta que no llegaba a destino y encontraba algún lugar donde tuviera un teléfono, todas esas horas pasaban sin poder decirle a Marita, llegué, estoy bien. Hoy con el teléfono estamos conectados segundo a segundo, podemos decir. Pero saben, pensando en esto de los ojos, pensaba en cambiar el color de los ojos usando lentes de contacto de colores. Que la persona escoge a su voluntad, qué sé yo, para verse diferente o para que los demás lo vean diferente. Un día se ponen los lentes celestes y el otro día color miel, y de esa manera. Yo quiero hablarles por algunos minutos de la importancia de los ojos. Todo lo que tenemos, este sentido de la vista funcionando correctamente, algunos tenemos que usar lentes, pero podemos ver, podemos leer, podemos ver a los demás. Yo pensaba muchas veces, lo descuidamos, y ni que hablar de cuántas veces, hermanos y hermanas, pensándolo bien, cuántas veces le decimos gracias, Señor, por la vista. Gracias, Señor, porque puedo ver. Gracias, Señor, porque puedo leer tu palabra. Pero bendito sea Dios. Hay un dicho que dice que nada se valora lo suficiente hasta que lo perdemos. Y sin duda, este dicho lo podrán asegurar aquellos que de alguna manera perdieron la vista, la tenían, pero quizás por un accidente o por un problema de salud lo perdieron. Por eso pensaba, quizás sea importante poner un poco más de atención a nuestros ojos. Quizás ir al oculista un poquito más seguido de lo que vamos. Y esa palabra va para mí en primer lugar, porque tengo estos lentes hace creo que 3 o 4 años. Tendría que haber ido hace un buen tiempo a verlo, porque algo veo, me parece. El vaso, no, exagero un poquitito. Pero eso se relaciona a nuestros ojos físicos.
Pero no estoy aquí para dar lecciones de oculista, porque no lo soy un simple predicador del Evangelio. Pero pensaba, si vamos a la palabra de Dios, podemos leer, podemos ver, podemos escuchar lo que Dios nos dice acerca de los ojos. En primer lugar, quiero leerles lo que el escritor a los Proverbios dice en el capítulo número 4 y el verso 25. Dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Yendo al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 11, vemos desde el capítulo anterior, vemos a Jesús hablando con sus discípulos, hablando con gente que estaba a su alrededor, y entonces en el verso 34 Jesús les dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno o malo, como dice otra versión, también tu cuerpo está en tinieblas. Por eso, en primer lugar, pidamos a Dios que nuestros ojos miren lo recto. Que nuestros ojos miren lo recto. Puestos siempre los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El apóstol Juan también nos advierte sobre los ojos, nos advierte sobre el deseo de los ojos. Y podemos ir a la primera carta del apóstol Juan, primera Juan, capítulo número 2, versos 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y entonces menciona los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aleluya. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fijar los ojos, yo diría poner la atención en algo o en alguien, pero una atención no dividida. Por ejemplo, miro ahora a Felipe. Pensaba en Felipe, pensaba en Tristan. La última vez que los vi eran niños. No digo que tomaban mamadera, pero eran niños. Y hoy los veo unos jovencitos hermosos. Que Dios les bendiga. Pero sigo. Lo miro a Felipe y no miro ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Mis ojos están fijos en él. Una atención, pero no dividida, sin mirar otras cosas. O también alejar la mirada de las distracciones que hay. Hay tantas distracciones en el mundo, como leíamos en la carta del apóstol Juan, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hay tantas distracciones en el mundo, pero debemos evitarlas con el fin de mirar un objetivo. Y que nuestro objetivo como hijos e hijas de Dios, que nuestro objetivo como cristianos sea siempre Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amigo, nuestro Maestro, aquel que nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre. Aleluya. En otras palabras, entonces, es no quitar la mirada de Jesús para ponerla en cualquier otro lado o en cualquier otra persona. Casi la mayor parte de la carta a los hebreos fue escrita a los judíos, a los israelitas que se habían convertido al cristianismo, se habían convertido al evangelio, habían aceptado a Jesús como Salvador personal,
ahora habían dejado atrás la ley, el Antiguo Testamento, y ahora por la gracia de Jesús estaban caminando. Pero por lo que leemos y en otras cartas, había un peligro constante de aquellos que habían recibido al cristianismo, pero a la vez querían seguir viviendo la vida vieja de la ley, de la circuncisión, de las fiestas judías. Y entonces estaban en un constante peligro de volver otra vez al judaísmo, de dejar la fe en Cristo, la salvación por la gracia de Dios y volver otra vez a la ley. Y entonces, como también el apóstol Pablo escribe especialmente en una de sus cartas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, nos damos cuenta que había gente que quería llevar, incluso predicadores, que querían llevar a la gente de las iglesias de Galacia a volver otra vez al judaísmo. Y entonces el apóstol Pablo tiene que hablarle fuerte a los Gálatas. Miren, y entre otras cosas les dice: estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Enseguida él dice: pero no hay un evangelio diferente. O sea, en otras palabras le está diciendo: siguen a Cristo y la salvación por gracia, o se vuelven atrás al judaísmo y tratan de salvarse por la ley. Por eso el escritor a los hebreos le escribe en forma tan clara: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Ahora, esta carta, hermano y hermana, es también para nosotros, como lo es toda la palabra de Dios. Pero la carta a los hebreos es también para nosotros, aunque no seamos judíos de nacimiento, porque lo que el escritor quiere dar a entender en forma clara es que aquel que quita su mirada de Jesús está corriendo un grave peligro. Está corriendo un grave peligro. Peligro de apartarse de Dios, peligro de apartarse de la fe, peligro de apartarse de la salvación que tenemos claro en la Biblia es por pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Y quizás hasta llegar a perder la esperanza. Y por eso el escritor les dice tan claramente: puestos los ojos en Jesús. No los saquen de Jesús para ninguna otra cosa, ninguna vanidad del mundo, ninguna cosa que está alrededor, porque están en peligro de caer, están en peligro de salir, de caer de la salvación. Puestos los ojos en Jesús significa sencillamente, hermano y hermana, tener la mirada en Él y no en el hombre, y no en ninguna otra cosa, no en ninguna otra religión. Y pienso en tanta gente que conozco, hermanos, que incluso fueron líderes de iglesias, se apartaron de la fe en la salvación por la gracia de Cristo y se han ido a lo que se llama iglesias judaizantes, se han cambiado de nombre y están viviendo una vida lejos de lo que es la vida de la libertad de Cristo. Si Él os hiciere libres, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Y se han apartado de la libertad en Cristo Jesús para seguir ritos y ceremonias de la ley. Pienso en gente que se han convertido al Señor, que han aceptado el Evangelio y que han vuelto o se han ido a otras religiones que están tan lejos de lo que la Biblia nos enseña. Por eso hay que tener en cuenta que hay un peligro, que mientras estemos en este mundo hay un peligro de alejarnos de Dios, de alejarnos del Evangelio, de alejarnos de la verdad de Cristo Jesús, y por eso una y otra vez debemos sentir y escuchar: puestos los ojos en Jesús.
en Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tener la mirada en Él y no en el hombre. Por algo el escritor o Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también dice, bendito el hombre que confía en Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Y estoy terminando, pero quiero ver dos cosas rápidamente. La primera, tener la mirada fija en Jesús. O sea, con nuestro corazón, con nuestra mente, tener la mirada puesta en Jesús. Y no como Pedro, el discípulo. Ustedes conocen la historia. Cuando Jesús le dice que salga de la barca para que vaya caminando hacia donde él estaba, y Pedro baja. Pero de pronto Pedro empieza a llenar su corazón de temor, de miedo, de ese temor que a veces quiere apoderarse de nosotros en diferentes circunstancias. Empieza a mirar el mar embravecido, empieza a mirar el viento, empieza a mirar las olas que estaban seguramente acariciando su cara. Y el temor llena su corazón y comienza a unirse. Ahora, yo pensaba cuando miraba esto, a veces somos rápidos en juzgar a Pedro que negó a Jesús, Pedro esto, Pedro lo otro. Pero saben, yo no juzgo a Pedro. ¿Por qué? Porque él era humano y yo soy tan humano como él. Y no sé, sinceramente, cómo hubiera reaccionado cuando salgo a caminar en las aguas y de pronto veo la tormenta, las olas, el viento, el cielo oscuro, quizás estaba lloviendo, quizás había granizo. Por eso es que no juzgo a Pedro. Pero la lección que llevamos de ese texto y la lección que quiero que nos vayamos hoy de este lugar es puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y no tener la mente y el corazón dividido entre dos pensamientos. Como leemos en Primera Reyes, el capítulo 18, el verso 21, dice, Elías se presentó ante el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo? Si el Dios verdadero es el Señor, si ustedes entienden que el Dios verdadero, que Jehová de los ejércitos es el Señor, síganlo a Él. Ahora, si ustedes piensan que Baal es el Dios, síganlo a Él. Pero en otras palabras, no vacilen entre dos pensamientos, no caminen con un pie en el Evangelio y con un pie en el mundo, como dicen algunos, aunque yo siempre digo, o se camina con los dos pies en el mundo o con los dos pies en el Evangelio. No se puede caminar con un pie en cada lugar. Y esto es lo que Elías le dice a la gente. No sean más indecisos, escojan a dónde o dónde quieren caminar. Pensaba hoy de mañana en Josué, cuando él le dice al pueblo, escoged ahora a quién van a servir. ¿A quién? ¿Quieren servir a los dioses viejos que tenían? Pues sírvanlo. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Aleluya. Yo y mi casa, ustedes decidan lo que quieran. O sea, estaban ahí que no sabían a quién servir. Y pienso en el Apocalipsis, en una de las palabras de Jesús a una de las iglesias, cuando les dice, es preferible que ustedes sean fríos o sean calientes, pero como son tibios, o sea, ni para un lado ni para otro, como son tibios, los voy a vomitar de mi boca, dijo el Señor. O sea, vuelvo otra vez, hermano y hermana, puestos los ojos en Jesús, sin estar divagando entre un pensamiento y otro, fijos nuestros ojos en Jesús. Tengamos siempre, y termino, nuestra mirada puesta en Jesús. Aunque los vientos soplen y aunque la tormenta se levante a nuestro alrededor. Y esa tormenta puede ser de diferentes maneras. Puede ser en la familia, puede ser en el matrimonio,
Puede ser en el trabajo, en la escuela, puede ser en cualquier lugar. La tormenta puede levantarse en contra nuestra porque hay alguien que no quiere que caminemos el camino del Señor, que siempre estará buscando levantar una tormenta a nuestro alrededor para ver si nos puede hacer caer. Y ese es el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras vidas, el diablo. Por eso, aunque los vientos soplen, hermano y hermana, aunque se levante una tormenta a nuestro alrededor, tú lo sabes, pero lo repito, Jesús está siempre ahí. Amén. Jesús está siempre ahí en medio de la tormenta para extender la mano y ayudarnos, para extender la mano y levantarnos, para extender la mano y cambiar la situación, aleluya, y calmar la tormenta como lo hizo en aquel día. Confiemos en Él, descansemos en Él, porque a su tiempo la tormenta pasará y podremos mirar hacia atrás y decir, pasé la tormenta, pero no la pasé solo. Jesús estaba conmigo. Aleluya. Jesús estaba conmigo y por eso la pude pasar y por eso hoy puedo caminar en victoria, porque pasé la tormenta no solo porque Él estaba conmigo. Aleluya. Y Él ha prometido estar todos los días de sol y los días de lluvia, los días buenos y los días malos, los días de salud y los días de enfermedad. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y lo que Él ha prometido, siempre lo cumplirá. Bendito sea su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar antes de terminar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y hermano y hermana, yo no sé si hay tormentas a tu alrededor. Si hay tormentas que están azotando tu embarcación, que a veces te hacen dudar, que a veces te hacen decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero Él está contigo, hermano y hermana. Pon la situación, el momento que estás viviendo en sus manos. Y Él en su tiempo y de su manera, no a la manera que yo pienso o que yo quiero, pero en su tiempo, a su manera, Él calmará la tormenta y Él nos dará la victoria. En el nombre de Jesús. Padre, mi alma te alaba y te agradece. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra que fue escrita a los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que también al quedar impregnadas en las páginas de la Biblia son también para nosotros. Y tú hoy nos vuelves a recordar una y otra vez que debemos tener puesta nuestra mirada en Jesús. Es Él que es el autor y el consumador de la fe. Que tenemos que tener puesta nuestra mirada en Él, sin quitarla a un lado o a otro lado, sin mirar las cosas que suceden a nuestro alrededor y que quizás nos quieren llenar de temor, como el temor invadió a Pedro. Señor, quita todo temor de nuestros corazones. Quita toda angustia de nuestros corazones, Padre, y ayúdanos a entender y comprender de que tú estás con nosotros todos los momentos de la vida y que la tormenta que quizás hoy estamos pasando pasará y que podremos alabarte y adorarte y darte gracias porque tú estuviste con nosotros en medio de la tormenta. Aleluya. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Aquellos que están acá, aquellos que no han podido venir por diferentes motivos. Tú conoces, Señor, la situación que ellos están viviendo, Padre. Pon tu mano sobre sus vidas, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en lo que sea, Dios. Pon tu mano, cambia la situación, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo pido y te doy gracias.
porque podemos confiar en ti, Señor, porque podemos confiar en ti. Bendito sea tu nombre, Señor. No puedo.